Mi nombre es Alice Crespo y soy del corregimiento del Garzal. Bueno, nuestro día a diario en el campo nos dedicamos a hacer los quehaceres de la casa, la familia, a ayudar a nuestros esposos en los quehaceres de la finca, recoger cacao, ayudar a arriar el plátano, a hacer huertas caseras. Nos dedicamos a muchas cosas, al jardín, porque también nos gusta el jardín. A eso nos dedicamos en el campo. Pues yo hago parte de una asociación que se llama Paz, y ahí nos han enseñado y nos han dado talleres cómo empoderarnos de nuestros procesos y hemos aprendido cómo afrontar a las personas que nos acechan, a tener tener una comunicación con las otras personas para que vivamos pendientes de los otros procesos y todo eso. Pues para mí salir a contar, a veces aquí en Colombia ha sido bien. Hemos ido a varios y nos hemos relacionado muy bien, porque a veces los procesos son casi parecidos al de nosotros y nos hemos entendido, hemos dado talleres de empoderamiento a ellas también, que se sientan en ese sentido de pertenencia de nuestro territorio. Bueno, el conflicto armado nos ha afectado, claro, porque hubo momentos que cuando nos querían sacar de este territorio, de aquí, de nuestras tierras, dijeron que iban a mandar grupos armados a matarnos y que nos iban a tirar al río. Eso fue un tiempo de mucha zozobra. En las noches no podíamos casi dormir porque si escuchábamos latir mucho los perros, ya venían y no, lo único que hicimos fue que nos agarramos de la mano de Dios, hicimos oraciones y ayunos, y eso, Dios, por la misericordia y la voluntad de Dios, que estamos en este lugar. Aquí nos hemos sentido apoyadas porque igual participamos en la Junta de Acción Comunal, en liderazgos en la iglesia, en lo de padres de familia. No ha habido aquí temor de decir que no, que las mujeres no, pero en otros sitios sí he visto que las mujeres tienen que ser calladas, que las que van a hablar son los hombres, que si hay una reunión de meras mujeres, van los hombres a averiguar qué es lo que van a hablar las mujeres. Bueno, yo les diría que sintieran ese sentido de pertenencia y que se afianzaran de su territorio, porque no es lo mismo estar uno en el campo y que lo saquen a la ciudad. Eso es muy terrible, porque uno va a sufrir, porque uno ya está acostumbrado a lo que uno vive aquí en el campo, y que se agarren de la mano de Dios.